Hola, Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habla tu hermano y evangelista Job. Hoy quiero compartir contigo y quiero hablar de la oración. Vamos a leer en el libro de los Hechos, capítulo 3, que dice la palabra: en el nombre de Jesús, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, que era la de la oración. Efectos que deja la oración. La oración tiene poder. Lo primero es que cuando nosotros estamos hablando, estamos orando, estamos hablando con Dios. La ciencia ha determinado que un hombre o una mujer que ora mucho, la ciencia ha determinado que es difícil que lo lleven a donde un psicólogo o donde un psiquiatra. ¿Por qué la ciencia ha determinado esto? Porque un hombre, cuando está conectado con Dios, es muy difícil que pueda escaparse de cualquier circunstancia o que lo pueda mover cualquier circunstancia, porque ellos entienden que un hombre y una mujer que oran es porque tienen una conexión estrecha con Dios. Y un hombre que habla con Dios no se manda, siempre permanece. Un hombre que habla con Dios, el diablo le tiene miedo. Los demonios, cuando lo ven, tiemblan porque conocen que es un hombre de Dios. ¿Por qué los demonios, cuando miraban a Jesús, inmediatamente salían corriendo? Y algunos decían: ¿por qué ha venido a atormentarnos? ¿Por qué ha venido a molestarnos? Porque no soportaban lo que portaba el Maestro, lo que portaba Jesús. Entonces, efectos de la oración. La oración número 1 provoca en el creyente avivamiento. ¿Qué es el avivamiento? El avivamiento es cuando nosotros nos volvemos a Dios, que volvemos nuevamente. Estamos hablando de la oración. Cuando uno está en oración, uno se está volviendo, oh gloria, a Dios cada día. Como lo dice 2 de Crónicas 7:14, que si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado. Cuando nosotros comenzamos a invocar el nombre de Dios, algo sucede. Oye, la oración produce en el creyente avivamiento. ¿Qué es avivamiento? El avivamiento no es hablar en lengua. El avivamiento es cuando nosotros comenzamos a predicar el evangelio de Jesucristo, el evangelio de las buenas nuevas de salvación. Que a usted no hay que mandarlo, que el líder no tiene que mandarlo a usted a predicar, no tiene que mandarlo a usted a hacer lo que tenga que hacer, porque su llamado le dice que tiene que ir a predicar. El avivamiento, lo que usted tiene por dentro ahí, eso lo pone a vibrar y le dice: wow, es que yo tengo que ir a predicar, es que tengo que ir a orar, es que tengo que ir a las calles, porque las almas necesitan de Dios. Eso provoca lo que se llama la oración, avivamiento. La oración produce en el creyente lo que se llama unción. ¿Qué es lo que provoca la unción? La unción provoca que el yugo se pudra. Dice la palabra: acontecerá, Isaías hablando, que en aquel tiempo que será quitada de tu hombro tu carga, y que el yugo se pudrirá a causa de la unción. Aleluya. Cuando hay un hombre que ora mucho, es un hombre que porta la unción de Dios. Donde quiera que se siente, si hay una persona que no conoce de Dios, lo que esa persona aporta le da a entender a esa persona que realmente Dios está con él. Porque algo va a sentir. Si está un endemoniado, a unos demonios van a temblar o van a tener que salir corriendo, porque no van a soportar la presencia que tiene un hombre de Dios o una mujer de Dios. Eso provoca la oración. Oh gloria. Así hablamos que la oración provoca avivamiento y provoca unción. Cuando tú te acercas a Dios, algo grande sucede. Cosas grandes suceden. Cuando tú te acercas a Dios, que comienzas a hablar con Dios, tu vida te cambia. En todos los sentidos te cambia. Tu mentalidad te cambia. No piensa como pensaba, sino que piensa como un hombre de fe, como una mujer de fe, que le puede decir a las cosas que no son como si fuesen. Por eso Jesús siempre se preocupaba por sus discípulos y le decía que debían de orar. En una ocasión, cuando estaba llegando el momento de la partida del maestro, de que iba a ser entregado en manos de pecadores, el maestro se fue al monte y oraba. Y en una ocasión lo encontró durmiendo y le dijo: pero no ha podido velar ni siquiera conmigo una hora.
Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Esta carne hay que machacarla, hay que sujetarla a través de la oración. Una persona que no ora es una persona que se muere espiritualmente. Si usted siembra un árbol y a ese árbol usted no le echa agua, usted no lo atiende, se va a secar cuando el sol le dé, porque necesita una profundidad, necesita agua para que pueda tener buena raíz. Así es el creyente. El creyente que no ora, cuando venga la prueba, cuando venga la tormenta, se lo va a llevar, se lo va a arrastrar. ¿Por qué? Porque no hay una profundidad, no hay una buena zapata de lo que se llama la oración. Aquí dice la palabra de Dios, Pedro y Juan, los discípulos, ellos iban a orar al templo a la hora novena, que significaba en aquel tiempo es las 3 de la tarde. Y dice la palabra que había traído un hombre que era cojo de nacimiento. Ellos no tenían dinero, no tenían platas, pero ellos tenían una unción tremenda, tenían un poder tremendo. Y ellos iban a orar porque sabían que en el templo habían encontrado lo que se llama poder, unción de Dios. Y el cojo esperaba recibir de ellos algo. Sin embargo, ellos le dijeron, no tenemos plata, no tenemos oro, pero de lo que tenemos te damos. Levántate en el nombre de Jesús de Nazaret. Y el cojo se levantó. Es decir, cuando tú oras, la oración produce en el creyente poder. Cuando un creyente ora, que habla con Dios y que ora por un enfermo, el enfermo recibe lo que se llama sanidad. Porque a una enfermedad no aguantan, no pueden soportar lo que un hombre de Dios porta cuando tiene la gloria. Lo que un hombre y una mujer de Dios portan cuando tienen la unción. A unas enfermedades tienen que irse. Y vemos lo que dice la palabra en el libro de los Hechos, que aún sacaban los cojos, los enfermos de diferentes enfermedades. Los sacaban a las calles para que por lo menos cuando Pedro pase, su sombra cayese sobre algunos de ellos y recibiesen sanidad. O sea, había fe también, había fe en la gente. Pero algo que me impacta a mí es que había evidencia. Y aparte de que había evidencia, había testimonio de lo que era el creyente que ora, que habla con Dios. La oración produce que tenga buen testimonio. Pedro oraba, pero Pedro tenía un testimonio tan grande que la gente de lejos, de todos los lugares, sabían que Pedro era un hombre de oración, que Pedro era un hombre que tenía conexión con Dios. Y sabía que cuando Pedro oraba por los enfermos se sanaban. Dice que llevaban enfermos con espíritus inmundos. Dice que todos eran sanados, todos eran libres. No era la sombra, tampoco era Pedro, era lo que Pedro portaba. Era que Pedro portaba la unción de Dios. Pedro, cuando estaba predicando, Pedro no voceaba. Pedro no hablaba mucho, porque lo que hablaba de Pedro era lo que él tenía por dentro. En aquel tiempo no había bocinas Discolay, como hay muchas personas ahora que para que lo escuchen quieren tener bocina Discolay, bocina grande, a todo que da. En aquel tiempo no había bocina, pero había Espíritu Santo. Y si algo debemos nosotros de preocuparnos en nuestra vida, es que el Espíritu Santo esté dentro de nosotros, que no se vaya, que no se contrite el Espíritu Santo. Por eso es que dice la palabra de Dios, no contritéis el Espíritu Santo. Y muchas veces con cosas, con actitudes que nosotros hacemos, alejamos el Espíritu Santo de nosotros. A veces nuestro templo está sucio y necesita ser limpio para que pueda morar el Espíritu Santo. Y para este templo ser limpio, debe de haber una conexión con Dios. Hay que orar, hay que hablar con Dios. La oración tiene tanto poder que dice la palabra en el libro de Santiago, capítulo 5, verso 13. ¿Está alguno enfermo? Dice, ¿está alguno alegre? Cante alabanza. Aleluya. ¿Está alguno enfermo? Llamen a los ancianos de la iglesia. Únjanlo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe sanará al enfermo. Y si ese enfermo hubiese cometido pecado, wow, le serían perdonados. Oiga el efecto que trae la oración. Por eso estoy hablando
efectos que trae la oración. Wow, aleluya. Cuando un hombre ora, algo sucede. Por eso Jesús le dijo a los discípulos: cuando ustedes vayan a orar, comiencen de esta manera: Padre nuestro. Invoquen el nombre de Dios. Díganle: santificado. Dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Está santificando el nombre de Dios. Y le dice: venga tu reino. Está diciendo: venga Jesús, el Hijo de Dios, a nosotros. Que se haga tu voluntad. Oh, gloria. Y danos el pan nuestro. Pero también dice que perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es decir, si tú oras y tú no perdonas, está en problema, porque tiene que perdonar. Porque dice la palabra: si vas a traer la ofrenda al altar, antes de traerla, arréglate o reconcíliate con tu adversario y después trae tu ofrenda y ahí yo la recibo. Hay muchas ofrendas. No estoy hablando quizá de ofrendas de dinero, porque hay muchas ofrendas de alabanzas para Dios que quizá hacemos y a veces Dios no las recibe. A veces le pedimos algo a Dios, a veces Dios no nos lo da, porque a veces tenemos alguna deuda